del mundo se pueden hacer concretos y vemos por videos, vemos por programas como megaconstrucciones, que creemos que esto no se puede hacer, y esto es lo que voy a tratar de hacer, mostrar ejemplos del mundo de concretos especiales, de concretos de muy alto desempeño, de rascacielos, y comentarles que acá también los hacemos y están a la disposición para toda la industria del concreto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la conferencia. No sé cómo aquí adelantarla. Ya. Muy bien. Entonces, el primer planteamiento que les hago es ¿por qué estar enterados día a día de las últimas tecnologías del concreto? Bien, entonces podríamos decir, ¿será que es arte? Pero para estar enterados, pues ahí vemos algo que les gusta mucho, incluyéndome a mí, los cómics. Pues yo esto lo puedo hacer de concreto, ¿sí? ¿Será que es arte? Pues esta es una capilla en Notre Dame que es concreto arquitectónico. Vamos a ver dentro de la charla cómo hacer concreto arquitectónico muy rápidamente y muy someramente. También, como vimos ahorita, el logo de Batman en un piso para hacer pisos estampados, y también se pueden hacer con adoquines, ¿sí? Este es una parte de un hotel en Brasil, que son concretos por desempeño justamente, y me devuelvo un poco. Esta es la tecnología o la técnica bajo la cual en el mundo se están diseñando los concretos. Ya no son los famosos concretos por resistencia, sino son concretos para lo cual van a prestar un servicio al final. Y esa es la metodología bajo la cual deberíamos diseñar. A lo que los invito es, hay publicaciones de libros en todo el mundo y en todos los idiomas, en inglés, en español, en portugués, de concretos por desempeño. Y esto es algo que no quería dejar olvidar, porque finalmente el que quiere involucrarse en el concreto, y ahorita los voy a convencer, o espero, de que se involucren los que no están involucrados en buscar hacer los concretos por desempeño y no por resistencia. Entonces, volviendo a la gráfica o a la fotografía, vemos al lado izquierdo cómo el arquitecto juega con el concreto, y hagan de cuenta que es una hoja de papel doblada, y esto sin duda alguna pues tiene la combinación de varios concretos. Al final de la charla voy a mencionarles que realmente todo lo que nosotros queramos hacer en estructuras lo podemos hacer con concreto, que difícilmente en otros materiales lo podemos conseguir, porque finalmente el concreto es el material más versátil que hasta ahora ha encontrado el hombre, ¿vale? Entonces, solamente para ir a introducirlos, la fotografía del lado izquierdo es un concreto autocompactado. La única forma de lograr esto, y los que no tengan claridad sobre qué es un concreto autocompactado, más adelante lo vamos a ver, pero es la única manera de poder llegar a que en la parte diagonal, como de esa hoja de papel, no se me segregue el concreto, y además es un concreto pigmentado, como lo es el concreto de la derecha, que es el lobby del hotel. Aquí hay una formaleta falsa donde se puede entrar la iluminación, y la forma de vaciar el concreto desde la parte superior en un elemento de más de 3 metros de altura, sin duda alguna tiene que volver a ser concreto autocompactado y de ciertas características, además de pigmentado, ¿vale? Vamos a seguir. Esta es la fotografía del hotel. Es un hotel en Sao Paulo, que lo ven en forma de barco, y acá en la parte trasera se ve la parte, valga la redundancia, la parte trasera de lo que les mostré ahorita, de la hoja de papel doblada, ¿vale? Esto, como les decía, no hay que irnos solamente afuera. Acá ya hemos hecho estructuras que son de mostrar y ejemplo en el mundo. Los que les gusta el fútbol, al lado izquierdo está en construcción. En ese momento es una foto que a nosotros, los ingenieros y arquitectos, que seguramente es la mayoría de personas que están conectadas al webinar, son prefabricados, y así se construyó en su gran mayoría, prefabricado al borde de obra, el estadio del Deportivo Cali. Aquí vemos
es un ejemplo, pero en dos etapas, la etapa del vaciado del concreto, que fue récord Latinoamérica, vamos a ver más adelante los detalles de la obra, es el edificio más alto actualmente en Colombia, que es la Torre Atrio, y en la foto de centro vemos la construcción de la cimentación en concreto masivo, que también vamos a ver un poco qué es eso de concreto masivo, y a la derecha vemos la obra ya terminada, y también vamos a hablar de los concretos de alta resistencia que se utilizaron en esta obra en particular, sus diseños, digamos, de manera somera, y comparándolos con el mundo también, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Más fotografías de que ya hemos participado en ellas. Esta es una obra muy bonita que están actualmente en ejecución, en la cual participa Cemex, me pidieron por favor que si compartía fotos de ellos les dieran los créditos. A mano, en la foto izquierda, están son vigas prefabricadas de un cliente que se llama Preansa, y al lado derecho son pilotes de Soletanche. En particular, la foto del centro es la Petar Salitre en Bogotá, y es una obra también relevante por los concretos utilizados ahí, que son concretos por desempeño, teniendo en cuenta que son concretos que tienen que tener una alta durabilidad. Los vamos a mencionar, vamos a ver de qué están compuestos, cómo se hicieron, y lo bonito de esta obra es que se mezcla el concreto vaciado en sitio con el concreto prefabricado, como lo vemos con las vigas que mencionamos hace un momento. ¿Listo? Bien. Más de obras en las que hemos participado, entonces me devuelvo una. Aquí, esta obra en particular es un puente prefabricado. Prácticamente el 100% es prefabricado, y es la unión de pilotajes prefabricados y vigas, columnas y rampas de acceso prefabricadas, lo que, vuelvo y reitero, hace el concreto muy competitivo frente a estructuras que vemos a diario en ciudades como Bogotá y otras ciudades que son puentes metálicos que de pronto no tienen la durabilidad que países como los nuestros requieren. Bien. La otra foto ven ahí un sistema de transporte masivo que en Colombia es Transmilenio, y vuelvo a introducir el por qué concretos por desempeño. Esta es una de las obras relevantes de uno de los arquitectos reconocidos en el mundo. De hecho, ya falleció, y es Rogelio Salmona, en el eje ambiental. Esto es en el centro de la ciudad. Es una estructura que estaba diseñada inicialmente con adoquín de arcilla, y el adoquín de arcilla pues venía deteriorándose, y cada 6 meses el Instituto de Desarrollo Urbano tenía que hacer reparaciones, hasta que finalmente para este tipo de desempeño se especificó un concreto estampado, para no alterar el tema del diseño arquitectónico de Rogelio Salmona, pues el estampado es similar al color que le da un adoquín de ladrillo, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí algunas cifras interesantes. El concreto es el material más extensamente usado en el mundo, segundo después del agua. O sea, después del agua en materiales de construcción es el material más usado. En términos de consumo mundial, y estas son las cifras que espero se lleven en su cabeza, en términos de consumo mundial, de 1890 a 1990, o sea, en 100 años, crecimos 650 veces en consumo, y ahora, ya más recientemente, en 1990 se consumieron 3.9 miles de millones de metros cúbicos de concreto, y en el 2010 el consumo llegó a 5.85 millones de metros cúbicos de concreto. Esto es básicamente en 2 décadas un crecimiento del 50%. Entonces vemos cómo la industria de la construcción primero se masifica, y luego la confianza que hay en un material con la versatilidad que tiene el concreto. Bien, esta
Esta diapositiva lo que busca es mostrar el consumo de cemento, ya no de concreto, entre fechas entre el año 1995 y el 2020, el 2019, perdón, que es el año anterior. No tenía la gráfica actualizada, pero lo que busqué hacer es mostrarles que mientras en el 95, en 1995 tuvimos un consumo global de 1.4 billones de toneladas de cemento, en el 2019, o sea, muy poco tiempo después, o sea, un poco más de 20 años, llegamos a 4.2 billones de toneladas consumidas en el mundo de cemento, y eso lo hace un crecimiento de 3 veces, ¿sí? Esto, vuelvo y reitero, es para generarles algo de expectativa de cómo viene el cemento y el concreto usándose en el mundo, y vuelvo y reitero, por su versatilidad. Entonces vamos a ver qué está hecho de concreto, o más bien la pregunta sería, ¿qué es lo que no está hecho de concreto? Voy a seguir por momentos preguntando si me siguen escuchando. Quisiera saber, Lorena, si me escuchan. Sí, es, Sí, lo Andrés, te vimos estamos perfecto. escuchando. Vale, muy bien, gracias. Entonces vamos a cuestionarnos más bien qué es lo que no está hecho de concreto. Entonces, en esta diapositiva vemos, y voy a colocar competencia en ese tipo de estructuras que otros materiales se usan. Entonces podemos ver silos, silos de concreto. Normalmente el material más competitivo ahí frente al concreto son silos metálicos, ¿sí? Pero no pudiéramos hacer, o nunca hemos visto una vía como en la parte inferior, la diapositiva inferior, de una vía construida en metal, ¿sí? Mientras sí de concreto, y el material competitivo ahí frente al concreto es el asfalto. En la parte inferior izquierda podemos ver una presa de concreto en Colombia. De hecho, es de las primeras construidas en concreto compactado con rodillo, y definitivamente acá pues podemos ver que de los materiales modernos es difícil encontrar un material que desde el punto de vista integral, perdón, pudiera competir, a excepción de la misma naturaleza que son presas de roca armada. Puentes de concreto, ahí sabemos que puede competir el metal y otros materiales, pero por ejemplo yo no puedo hacer puentes de asfalto, ¿sí? Aquí vemos túneles, vivienda, etcétera, y lo que quiero dejarles con esta diapositiva es entonces plantearles la inquietud de que debemos conocer de concreto, y esta, fíjense que hasta la propia naturaleza yo la puedo expresar en un material tan versátil como es el concreto. Y esto es un parque en la ciudad, entre la vía Bogotá y Medellín, y es un parque, estos árboles, y lo van a ver en detalle, están construidos con morteros, que es parte de la tecnología del concreto, morteros pigmentados, que tienen fibras para el tema de contracción. Vamos a ver también algo de ejemplos de contracción en la parte final de la charla, para evitar fisuraciones, ¿listo? Más pigmentos, ¿no? Aquí se puede ver claramente el tronco del árbol, una estructura principal de acero y una malla delgada para poder garantizar la adherencia del mortero al tronco, ¿listo? Para prevenir y rehabilitar, aquí les voy a traer ejemplos muy interesantes de cómo la tecnología del concreto también ha cambiado en el mundo el pensamiento de nosotros como ingenieros, diseñar estructuras no solamente frente a sismo, al viento, a huracanes, etcétera, y obviamente a las cargas vivas, sino también a los ataques terroristas. Y esta diapositiva se las muestro, es lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas. Y desde ahí empezaron a hacer, ya venían algunos diseñadores cambiando su forma de pensar, de cómo
de cómo hacer edificaciones altas en donde se combinara o su estructura principal fuera concreto reforzado. Recuerden que la estructura de las torres gemelas era la estructura principal es de acero. Y recordemos que el acero solo no funciona muy bien frente al fuego. Y este fue uno de los problemas importantes que vamos a ver más adelante, como vuelvo y repito, el hombre o la ingeniería se ha repensado en los diseños de este tipo de estructuras. Bien, vuelvo al tema de rehabilitación. Acuérdense que ya hablando de ciudades como Medellín, el centro comercial El Tesoro sufrió un atentado terrorista, el DAS, Avianca, Club El Nogal, etcétera. Nos enseñan y pasa en todo el mundo que debemos estar preparados para diseñar estructuras de concreto por desempeño. ¿Listo? Bien. Sigo dando visos de lo que vamos a ver ahora en detalle. Estos ya concretos por durabilidad, desempeño en durabilidad, y son estructuras que al medio ambiente, ahorita mencionamos los sismos, tormentas, etcétera. Aquí recuerden que el mar no es muy bueno de cara al concreto, o el concreto no se desempeña muy bien hacia una estructura marítima, si es que no la diseño para actuar, para que resista el mar. Entonces, aquí vemos claramente un muelle. Esto es en la ciudad de Acapulco, en México, y podemos ver que fue justamente un concreto que no se diseñó bien desde el punto de vista de durabilidad. Vemos problemas justamente en la zona de humedecimiento y secado, que es donde más sufre el concreto. Y empezamos a tener ataques de cloruros y posteriormente, en este caso en particular, corrosión, ¿vale? Aquí vemos cómo esta es una foto en detalle de esa misma estructura, donde justamente el concreto, como dicen en Colombia, es muy benévolo, o a veces decimos que la estructura no se cae porque recurrimos a la religión y decimos que gracias a Dios el concreto es muy noble, pero su nobleza llega hasta cierto punto. Bien, entonces con esta introducción les planteo la pregunta de si vale la pena aprender acerca de la tecnología de los concretos en esta industria de la construcción en el mundo. Bien. Muy rápidamente, fotografías de la evolución en el mundo de los concretos. Esta es una fotografía muy antigua, cuando el concreto no se diseñaba bajo esquemas de concreto reforzado, y entonces la mejor estructura que puede cumplir funciones, la mejor geometría, valga la aclaración, que puede cumplir o puede recibir esfuerzos de compresión. Acuérdense que nuestro concreto es muy bueno a la compresión, no tanto a la flexión y a la tracción. Son las estructuras en arco. Entonces vamos a poder ver estructuras antiguas sin refuerzo que pueden trabajar en arco, ¿vale? Las primeras mixer, que básicamente parecen un trompo encima de un carro. Las primeras plantas de concreto por allá en los años, las más relativamente modernas, por allá en los años 40. Y estas son digamos que las plantas de hoy en día. Bien, vamos a entrar en materia y seguimos hablando de evolución. Y esto les mencionaba el comparativo entre las torres gemelas en Nueva York y este edificio que me parece uno de los más bonitos en el mundo de los rascacielos, es el Taipei 101, de medio kilómetro de altura, con 509 metros de altura, megacolumnas de 2.4 metros. Aquí se ve la sección de la estructura principal del Taipei 101, y aquí es donde les digo que los ingenieros han venido replanteándose el cómo diseñar estructuras que adicionalmente resistan el desempeño al que va a estar sometido si hay ataques terroristas, ¿vale?
Y esto es una combinación de platinas de acero de 8 centímetros de espesor. Las ven en color verde. Aquí ven estas platinas. Y lo que ven en rojo o en, digamos, en rojo o café son platinas rellenas totalmente de concretos de 10.000 PSI, son 105 megapascales. Vamos a ir hablando de este tipo de concretos y recuerdo yo que ingenieros estructurales que incluso ya no nos acompañan, como Gregorio Rentería, que fue uno de los diseñadores y su compañía, uno de los diseñadores más importantes de puentes en Colombia, que, digamos, quizás por la falta de cercanía de la industria y de la academia hacia este tipo de escenarios, me decía que esos concretos no se hacían, y lo que les quiero dejar en esta charla es que este tipo de concretos ya los podemos hacer en Colombia, y de hecho ya los venimos haciendo de manera reciente, ¿vale? Muy bien, ahí se ve la estructura. Esta foto es una foto para deleitar la vista, y es como nosotros en ingeniería terminamos superando las nubes, ¿no? Bien, aquí una estructura más moderna que es el One World. TriCenter es un sistema híbrido también como el que les acabo de mostrar del Taipei 101, que termina reemplazando las torres gemelas, y digamos que la concepción del arquitecto de la firma que está en la parte de abajo, que es la fuente WSP, ellos mismos decían, oiga, yo necesito, y así lo requería Nueva York. Imagínense si esta estructura que podría volverse nuevamente tentativa de un atentado terrorista, si volviera a estar sometida a fuego y a un impacto como el que se sometió. Entonces, estos diseñadores se ganaron el diseño y la arquitectura basados en, oiga, yo necesito hacer una estructura, y ahí se menciona un concreto más rígido que incluso la misma roca. Y adicionalmente, un planteamiento muy interesante, y es que pudiera estar a la avanzada de códigos de diseño que incluso todavía no han salido al mercado, ¿sí? Eso digamos que nos deja las claras que estructuras como las de que la idea es que perduren años, pues los códigos van evolucionando, y esto fue lo que se planteó, ¿vale? Este sistema híbrido tiene concretos como la parte roja es un núcleo de concreto, y esos concretos son de 14.000 PSI, ¿vale? Ahorita mencioné temas de rigidez, pero seguramente hay estructurales conectados. No solamente, recuerden, el concreto yo lo tengo que complementar con el acero, y ese acero, pues vuelvo y repito, es una estructura híbrida, donde el acero y el módulo elástico terminan siendo vitales para lograr que esta estructura pueda ser diseñada bajo el desempeño que se requiere, ¿vale? Muy bien, seguimos hablando de temas y de obras modernas. Creo que todos han escuchado hablar del Burj Khalifa, que está en Dubái. Este está basado en un sistema de concreto reforzado en su estructura principal. Acuérdense que es la estructura más alta del mundo actualmente construida, con 882 metros de altura, casi 1 kilómetro, y tiene 250.000 metros cúbicos de concreto. Ahí los datos, pantallas de concreto de alto desempeño de 11.500 PSI, y tiene un récord para los concreteros que nos están escuchando y demás, pues tiene un récord muy bonito. A los que les gustan las máquinas como las bombas, tiene el récord de altura de bombeo con una sola bomba, 600 metros de altura. O sea, es bombear con una máquina de bombeo 600 metros, y el vaciado de los concretos que se utilizaron ahí, pues para llegar hasta los 800, pues se hacía un bombeo, un rebombeo en uno de los pisos. O sea, concreto que subía
hasta los 600 metros y luego para la parte final, los últimos 200 metros, había un rebombeo. Esto a las claras para no olvidarme más adelante. Para llegar con una máquina de bombeo hasta allá, yo requiero tener unos concretos con modificadores de viscosidad lo suficientemente potentes para que el concreto no se me segregue y cuando llegue a los 600 metros de altura, pues salga el agregado por un lado y la pasta por el otro. Esa tecnología ya está en Colombia, ya hemos hecho utilización de modificadores de viscosidad y sobre todo acá en Colombia para pilotajes donde yo requiero los modificadores de viscosidad no para ser vaciados a alturas tan importantes, pero sí requiero modificadores de viscosidad para suelos en donde la humedad y los niveles freáticos son altos y los concretos se nos pueden lavar. Muy bien. Y este es el Dubai Creek Tower, que también es en Dubái, es una estructura muy bonita que actualmente está en construcción. No sé si bajo las actuales condiciones que tenemos actualmente en el mundo, con el COVID y el tema del petróleo como está, termine siendo construida como se espera, que es en el 2021, pero va a ser la estructura que va a superar al Burj Khalifa y tendrá una altura total de 1.345 metros, ¿vale? Su cimentación, fíjense, solamente para que tengamos clara, y ahí en la foto de la derecha se ve el vaciado de la cimentación, tiene 63,000 metros cúbicos de concreto masivo. Ya vamos a ver un poco más adelante, ya aterrizados en Colombia, cómo yo hago un concreto masivo. 30 horas de vaciado es el actual récord mundial de concretos vaciados en tan poco tiempo. Imagínense en 30 horas 63,000 metros cúbicos de concreto, pues es bastante, ¿no? 2018, esto es para mencionarles la pila central de concreto que está en la parte superior ya de la losa de cimentación, tiene 20 metros de espesor y también es 100% en concreto. Muy bien. Aquí para seguir viendo y deleitándonos con obras muy interesantes, y vuelvo y reitero, ya vamos a ir dentro de la charla haciendo comparativos con obras en Colombia, el puente Miló, de 343 metros en su parte más alta, alcanza los 545 metros, con lo que supera los 23 metros, perdón, la altura de la Torre Eiffel, 2.460 metros de largo en cofrados autotrepantes, 85,000 metros cúbicos de concreto y concretos de 8.500 PSI en las columnas y con un diseño especial en términos de fraguado para permitir que los encofrados autotrepantes se puedan soportar o autosoportar, por eso se llama autotrepante, se pueda soportar en la parte inferior del concreto, que ya tiene la suficiente rigidez para aguantar el encofrado y poder seguir, por eso se dice autotrepante, poder seguir trepando la estructura hasta llegar a su nivel último. Y la foto de abajo, pues pueden ver que es un puente atirantado. Y fíjense que también la estructura es muy bonita porque está por encima de la niebla incluso. ¿Vale? Muy bien. Esto es el proceso constructivo del puente y ahí se ven algo de la estructura del tablero. Bien. Composición del concreto. Esta no es la misma, esta es la composición de concreto actual, pero solamente darles el detalle de lo que más ha avanzado la tecnología de concreto hasta estos días y es básicamente en adiciones, porque el cemento, digamos que en su parte esencial sigue siendo lo mismo, Portland, clinker, perdón, y yeso en diferentes proporciones, en diferentes países, para diferentes desempeños. Acuérdense que la norma de cemento también en países como Colombia ya cambió, ya no es del 1 al 5, sino es cemento por desempeño también. De acuerdo a lo que esté en Colombia, los dos más usados pues es el uso general, el UG, y el alta resistencia temprana, el ART.
Y las adiciones, digamos, y lo vamos a ir viendo, es donde más tenemos evolución desde el punto de vista de materiales cementantes. Y el otro, bien importante, son los aditivos. En la parte inferior vemos que los aditivos tienen en porcentaje de volumen, y esto es un concreto, digamos, convencional, entre un 0.1 y 7% de volumen del concreto. Bien, a tener en cuenta entonces en la selección de cualquier material, y en este caso del concreto, para hacer concretos por desempeño y volver a insistir en el tema, tenemos que tener 4 variables importantes para definir qué es lo que vamos a hacer, y al final se van a dar cuenta que toda la charla tiene que ver justamente con estos 4 puntos en específico, que es la calidad, o sea, el concreto, para qué lo requiero, ¿sí? Y qué es lo que va a resistir los embates de la temperatura, del ambiente, sus cargas muertas, sus cargas vivas, sus cargas de sismos, sus cargas, como lo veíamos ahorita, por atentados terroristas. El tiempo va a ser fundamental, dependiendo de si yo quiero hacer una estructura muy rápida, y vamos a ver cómo en la industria del prefabricado es fundamental el tiempo, y obviamente la seguridad. ¿Listo? Muy bien. Y hoy estaba dejando por fuera el precio. El problema es que a veces nosotros terminamos dejándole al precio el mayor porcentaje, y resulta que a veces, por no invertir en concretos, en este caso ya eligiendo el material concreto, de la calidad o el desempeño que se requiere en la obra, más el tiempo en lo que yo le requiero construir, a veces el precio no es algo importante dentro de la definición. Bien, entonces, dependiendo de los tipos de concreto, cada uno de los concretos que veremos paralelamente, vamos a ver las variaciones de las materias primas a usar basados en esta definición. Vamos a ver cómo yo puedo preparar concretos con diferentes porcentajes de estas materias primas, y agregándole variaciones, justamente las van a ver en adiciones y en aditivos. ¿Listo? En algunos no voy a entrar al detalle, porque yo creo que ustedes ya los deben de conocer. Según el tamaño máximo del agregado, yo puedo diseñar concretos con gravilla fina, gravilla común y gravilla o grava gruesa, perdón. Y eso me va a depender del uso. Entonces, recordemos que a veces incluso nuestra gente de compras pide concretos para columnas con gravilla común, y estos concretos se nos segregan, ¿no? ¿Vale? Desde ese momento yo no estoy comprando concretos por desempeño. Entonces, recordemos que las columnas, muros, elementos de alto refuerzo, pilotajes, etcétera, están con gravilla fina, y está el tamaño máximo. No voy a entrar al detalle. Estructuras convencionales requieren grava común y gravas gruesas en pavimentos y presas, ¿vale? Bien, y aquí vemos una gráfica muy interesante de una obra en construcción, que es una presa en Coyhaique, Tolima, donde en estructuras como esas, las que acabamos de mencionar, tanto pavimentos como pisos y estructuras con concretos masivos, o sea, con grandes cantidades de concreto, preferiblemente debemos colocar los mayores tamaños máximos que yo requiera. Incluso la recomendación, tanto para pavimentos como pisos, está de 1 pulgada en adelante, o sea, 1 pulgada, preferiblemente 1,5 pulgadas. Y para este tipo de estructuras como presas, el mayor tamaño de agregado que yo pueda colocar, con el fin de ¿qué? De bajar las cuantías de pasta, y al bajar las cuantías de pasta, aquí ya estamos hablando de concretos masivos, de definiciones, y los concretos masivos, para buscar bajar esa retracción que se puede dar por los diferenciales de temperatura entre el ambiente y el concreto que yo estoy vaciando, que no vayan a superar los 20 grados centígrados. Recuerden, los que saben y han estudiado los concretos masivos, cuando yo tengo estos diferenciales o deltas de temperatura por encima de estos 20 grados centígrados en un concreto tan joven, puedo generar microfisuraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues colocar agregados del mayor tamaño máximo posible para disminuir la pasta, y así disminuir esa
masividad, por decirlo de alguna manera, de la pasta, que es lo que se nos calienta por la reacción del cemento con el agua, ¿vale? Muy bien. Según la consistencia del concreto, pues tenemos concretos de consistencia seca, plástica, blanda y superfluidificados, incluso hiperfluidificados, que podemos estar hablando de concretos que ya no se miden por asentamiento, como lo vemos ahí, entre 15 y 22 centímetros, sino recordemos que estos concretos ya cada vez son más usados, que son los autocompactados, que terminan midiéndose por extensión, extensibilidad, siguiendo léxicos de varios de los países que nos acompañan, flujo, incluso torta, como lo dicen algunos maestros ya en Colombia. Y estamos hablando de que esas tortas empiezan desde los 55, 60 centímetros. Ahorita vamos a ver una foto donde se ve el ensayo, que es el mismo, se utiliza el mismo cono, pero donde requiero yo por desempeño poder tener concretos muy fluidos, ya sea porque la estructura de refuerzo es muy alta y con un concreto convencional no me permite rellenar muy bien la estructura de acero, estructuras como las que vimos hace un momento en el hotel de Brasil, para evitar segregaciones. ¿Listo? Muy bien. Aquí vemos el ensayo. En el lado izquierdo es lo más básico de nuestra tecnología del concreto en términos de recepción en las obras. El asentamiento de concreto, podríamos decir que este puede estar de 2 pulgadas, este puede estar de 7, 8 pulgadas, y aquí vemos el concreto de extensibilidad o flujo, que lo que nos muestra a las claras es que es un concreto autocompactado de buena calidad. ¿Por qué? Porque trata de formar ese círculo perfecto y no hay separación de pastos. Así vemos si hacemos de cuenta que esto es una torta y sacamos un pedazo de cualquiera de las zonas de la torta como tal, pues vamos a encontrar las mismas cantidades de agregado. Cuando el concreto no fue bien diseñado o hay excesos de agua, la mayoría del agregado grueso se concentra en la zona central donde yo levanto el cono, ¿vale? Muy bien. Según la resistencia, aquí coloco, según uno de los conocedores de materiales de Colombia, que es Sánchez de Guzmán, pero a nivel mundial mucha gente diseña los concretos o hace la clasificación, perdón, de concretos definidos por resistencia a la compresión en diferentes rangos, ¿vale? Basados en esta normal, estamos hablando de concretos entre 1000 y 6000 PSI, alta resistencia entre 6000 y 14000 PSI, y ultra alta resistencia más de 14000 PSI. Vamos a irnos viendo el recorrido, cómo puedo yo hacer esos diseños de concreto. Bien. Según durabilidad, que es el reto también que yo les estoy dejando, que dejemos a un lado los famosos concretos de 3000, de 4000 y nos pongamos más bien a mirar cuál va a ser la estructura que vamos a vaciar. Desde el punto de vista de durabilidad, ¿sí? La norma que nos rige en Colombia es la norma técnica colombiana 5551, pero como hay personas de otros países, incluyendo Australia, obviamente son de una universidad, un profesor de allá que es de habla hispana, pues es trayendo también en lo que nos basamos para la norma de durabilidad colombiana, el Eurocódigo y las normas americanas, que son las ASTM y las ACI. En la NCR colombiana también existe un capítulo de durabilidad. Y aquí mostrarles, de hecho más adelante vamos a hacer un webinar también entrándonos más a los diseños por durabilidad. Aquí les voy a mencionar que tenemos que tener cuidado como les dije, en los muelles, humedecimiento y secado, cloruros, reacción alcalicílice o alcalicílice reaction, congelación y deshielo. Aquí en Colombia no tanto, pero sí cuando estoy construyendo zonas
de cárnicos, etcétera. Estas zonas, el concreto definitivamente requiere ser diseñado bajo congelamiento y deshielo. Sulfatos, que yo lo llamo el cáncer del concreto, y el anterior que les mencionaba, la reacción alcalicílice, es como el SIDA del concreto, el desgaste y ácidos. ¿Listo? Aquí vemos otra vez, este es un muelle diferente donde vemos que efectivamente la combinación de muchos males hacia el concreto resulta en que tenemos corrosión en el acero de refuerzo, y recuerden que el concreto se empieza a diseñar de alguna manera el acero principal, y por eso vemos la fisura, dos fisuras en particular, donde vemos que el acero principal se está viendo ya reflejado debido al hinchamiento del acero de refuerzo. ¿Sí? Muy bien. Esta es otra obra muy interesante, que en esta en particular no diseñamos el concreto para abrasión. Acuérdense que uno de los problemas de nuestro concreto es que si no lo diseño para lo que va a estar sometido, y sobre todo cuando vamos al tema de abrasión, recordar que el agua es el material más abrasivo, y en el tema de pavimentos, pues las cargas de nuestros vehículos, y vemos una estructura que es en la zona centro de la ciudad, donde definitivamente este concreto no fue diseñado o no fue comprado bajo requerimientos de resistencia a la abrasión. Solamente dándoles tips de cómo hacerlo, definitivamente bajas relaciones agua-cemento, garantizar en las gravas 100% de caras fracturadas, y un diseño acorde a la resistencia, obviamente. Con eso vamos a lograr resistencias a la abrasión que me permitan durabilidad del concreto. Bien, vamos a hablar ya de obras particulares en Colombia. La Petar Salitre, que está actualmente en construcción. Aquí lo que queremos mostrar es cómo esta estructura, y como dicen los costeños, fue diseñada con un cóctel de aditivos, tuvo muchos aditivos, y ahí vuelvo y hago fuerza sobre lo que más venimos avanzando en la tecnología del concreto, sobre todo en los aditivos. Este es un concreto producido y vaciado en sitio. De algunas zonas también les mencioné el prefabricado, pero el prefabricado voy a hablar más adelante. Diseñado bajo la norma de durabilidad, la NTC 5551, resistencias mínimas de 35 megapascales, y incluso aquí viene un tema disruptivo, y es que la estructura probablemente podría estar diseñada estructuralmente, valga la redundancia, con concretos de 21 megapascales, pero ya los requerimientos de durabilidad me hacían que de alguna manera yo ni siquiera pensara en ese desempeño por resistencia, sino un desempeño por durabilidad, en donde las relaciones agua-cemento y las relaciones agua-material cementante, perdón, y las resistencias y las cuantías de cementante hacen que, para poder lograr el desempeño por durabilidad, las resistencias mínimas del concreto ya no sean de 35 megapascales o 5000 PSI, sino, que no sean de 21 megapascales, sino de 35 megapascales. Aquí lo vemos, diseños de concreto con relaciones agua-material cementante de 0.45. Acuérdense que los concretos convencionales normalmente están en relaciones agua-cemento de 0.55, 0.6, incluso 0.7. O sea, 0.45 ya son relaciones agua-cemento relativamente bajas. Aditivos utilizados, plastificantes, superplastificantes, modificadores de viscosidad, como se los decía hace un rato, haciendo el comparativo con esta gran obra que es el Bur Dubai. En este caso se utilizaron para los pilotajes y los barretes de cimentación de estos grandes silos, ¿vale? Se utilizaron adiciones de ceniza para mejorar la capacidad de la mezcla, y los concretos para pilotes, como se les mencioné, con modificadores de viscosidad. Bien, concretos diseñados
por desempeño en cuanto a peso unitario. Tenemos concretos ligeros entre 500 y 2.000 kilos por metro cúbico. Concretos normales, acuérdense que la densidad del concreto está entre 2.000 y 2.500 kilos por metro cúbico. Acuérdense también que aquí influye mucho el peso del agregado. Y los concretos pesados entre los 2.500 y los 5.600 kilos por metro cúbico. Voy a irme a los dos extremos de darles ejemplos de los concretos ligeros y los concretos pesados. En los concretos ligeros podemos hablar de estructuras muy interesantes y que de hecho en Colombia se están haciendo, que son los lightweight concrete, que son concretos de bajo peso, que estamos hablando de concretos desde los 600 kilos por metro cúbico a los 1.600 kilos por metro cúbico, con el fin de hacer estructuras para muros divisorios, por ejemplo. Hay un cliente acá en Colombia que lo hace reemplazando la arcilla. Recuerden que la arcilla es menos pesada y para este tipo de usos la podemos encontrar. ¿Cómo hacemos que el concreto baje su peso de manera tan significativa? Podemos hacerlo de varias maneras. Les coloco dos ejemplos. Una con porcentajes de aire incluido lo suficientemente potentes. Estamos hablando de porcentajes de aire incluido por encima del 35% en peso. Y también con poliestireno expandido, ¿vale? Bien, y ya hablando de concretos pesados, los concretos pesados normalmente, y al menos en Colombia, se han utilizado para hospitales en las zonas de rayos X donde se requiere que no haya contaminación hacia afuera. ¿Y cómo lo logro hacer? Pues en su gran medida con agregados pesados. Por ejemplo, aquí en la zona de Colombia puedo conseguir este tipo de agregados en la zona de Santanderes, que se encuentra un agregado que es muy pesado, que es la varita. Y cuando yo no logro conseguir agregados de esas densidades, utilizo acero en partículas. ¿Listo? Como si cogiera una barra de acero y la puliera. Bien. Sistemas de colocación. No vamos a entrar en detalle porque casi todos los conocemos, los menciono: concretos bombeados, concretos lanzados, concretos para pavimentos, concretos prefabricados, concretos tremis y tornillos, y lechadas y morteros de inyección. Solamente en pavimentos no traigo ejemplos, de los otros ya hemos mencionado algunos ejemplos. Los concretos para pavimentos y para pisos industriales tienen que tener dos claridades. Hablemos primero de los concretos para pavimentos. No podemos tener concretos diseñados a compresión. Recuérdense que en los pavimentos regularmente yo no utilizo acero de refuerzo, entonces le doy al concreto toda la oportunidad para que se desempeñe en flexión, y por eso en lugar de fallar cilindros, fallo vigas, porque vuelvo y reitero, y sobre todo por costos, pues yo no utilizo acero de refuerzo. Normalmente en estructuras por ejemplo, más que estructuras en los sistemas de transporte masivo, yo utilizo acero de refuerzo solamente en las estaciones y en algunas zonas, en las zonas donde hay un frenado importante, con el fin de que ese acero me ayude a compensar un poco la flexión a la cual va a estar sometida la estructura. Entonces, eso como primera medida. Tenemos que diseñar concretos ya no a compresión, sino a módulos de rotura, que normalmente encontramos desde los 39 hasta los 50 kilos centímetro cuadrado, y que regularmente hacemos. Las cantidades de cemento pues varían de acuerdo a la resistencia. Aquí lo más importante es encontrar el agregado con caras fracturadas con el mayor porcentaje. Hay normas, al menos en Colombia, del Instituto Nacional de Vías y el Instituto de Desarrollo Urbano, que son, digamos, que las más exigentes, y seguramente en los países que nos acompañan también. Y en cuanto a aditivos, pues los aditivos requeridos en este caso normalmente solamente son los plastificantes, que me ayudan,
plastificantes retardantes que me ayudan a darle la suficiente plasticidad. Acuérdense que los asentamientos en este tipo de concreto son bajos, dependiendo de la colocación. Si estamos hablando de, y estarán invitados a próximas charlas de pavimentos de concreto, que dictará uno de nuestros compañeros. Vamos a ver sistemas de colocación con con reglas vibratorias, que es lo que normalmente se usa, y los asentamientos son entre 3 y 4 pulgadas, pero cuando ya hablamos de pavimentadoras de concreto, yo empiezo a requerir concretos de 0 hasta 2 pulgadas de asentamiento como máximo, para que la estructura misma del concreto logre soportar en algo el peso de la estructura. Bien, aquí vemos fotografías de concretos bombeados. Los concretos bombeados, aquí agreguémosle a lo que acabamos de hablar de pavimentos, yo requiero un agregado seguro. Al contrario, ya no tamaños de agregado máximo altos, como los mencionábamos hace unas 4 o 5 diapositivas, sino grava de media, o sea, de media pulgada, incluso menos, menos tamaño, y ya entramos al uso de los superplastificantes para vaciar dependiendo la estructura que yo requiera. Bien, aquí vemos los concretos lanzados. La gran diferencia entre un concreto de una columna, por decirlo de alguna manera, y un concreto lanzado es esto que vamos a ver aquí. Son concretos que podemos estar hablando de mínimo 7 pulgadas de asentamiento y con aditivos superplastificantes donde las relaciones agua-cemento sean muy bajas, del orden del 0.45, incluso 0.3, se llegan los diseños. Y aquí la fotografía no sé si es lo suficientemente buena. Acá se conecta otra manguera en donde va aplicada un acelerante que vuelve y juega el avance de la tecnología del concreto en aditivos. Un acelerante que puede estar basado en álcali con las nuevas medidas ambientales. Ahorita las empresas de aditivos, incluyendo Cemex, recuerden que Cemex también produce sus propios aditivos, utiliza aditivos alkali free para garantizar que el concreto, cuando sale de esta boquilla y llega acá, que puede ser una distancia de 1 metro, 1,5 metros, logre endurecerse y no se caiga, ¿vale? O sea que el poder de aceleración son poderes de aceleración bastante altos, y como lo mencioné ahorita, son acelerantes diferentes a los que nosotros usamos en estructuras de concreto convencionales. Bien, seguimos. Aquí está el concreto de pavimentos con una regla vibratoria convencional. No entro al detalle sobre eso. Vamos a empezar a hablar algo de los concretos prefabricados. ¿Acuerdan del ejemplo que les mencioné del estadio del Cali? Aquí vamos a ver detalles de diseños de vigas y columnas pretensadas, y son concretos producidos y vaciados in situ, obviamente. Y no, acuérdense que pretensado es diferente de posttensado, en donde el pretensado requiere unas resistencias más altas inicialmente para lograr que las empresas prefabricadoras puedan optimizar sus procesos y desmoldar y tensionar rápidamente su estructura para darle despacho. Diseñados bajo normas de durabilidad, diseños de concretos con relaciones agua-material cementante menores de 0.45, muy parecido a lo que les mencioné de la PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre. Aditivos utilizados, superplastificantes acelerantes. Aquí hay que vuelve y juega el tema de desempeño del concreto, y es que tengan en cuenta que en una planta de prefabricados el concreto va a viajar poco, por lo tanto no requiero utilizar aditivos que me den manejabilidad al concreto, y por ende puedo utilizar 1 o 2 aditivos que me combinen. Dos propiedades muy importantes, y es darle un asentamiento suficiente y darle la relación agua-cemento, como les menciono ahí, menores de 0.45, darle la resistencia, ¿sí? Acuérdense que la resistencia me apoyo en los reductores de agua de alto poder o superplastificantes, y un acelerante en dosis como lo mencionamos aquí,
un acelerante que combinado con ese superplastificante me permita acelerar las resistencias tempranas. Y ojo, recordar aquí en tecnología de concreto, por desempeño, que si estamos hablando de estructuras pretensadas, las normas a nivel mundial son muy rigurosas y no permiten el uso de acelerantes base cloruro, que me permiten que cuando la estructura esté en servicio haya una falla súbita en los torones. Acuérdense que aquí no se utiliza en el refuerzo pasivo, sí, pero en el refuerzo principal los torones, si fallan, pues puede haber una falla complicada. Curado normal en prefabricados o al vapor. El concreto especificado para darles algo de resistencias y poderles decir que estos concretos ya se hacen acá en Colombia. De hecho, sin vapor pueden alcanzar concretos, resistencias, perdón, entre los 8.000 y 11.000 PSI a los 28 días. Eso significa concretos muy parecidos a los del Bur Dubai o los del Taipei 101 o a las de la nueva estructura que va a medir más de 1.300 metros, o sea, ya casi bordeando el 1,5 kilómetros. O sea, estos concretos los podemos hacer aquí en Colombia y en cualquiera de las regiones de las que están conectadas que mencioné al principio. Concretos autocompactados, obviamente, o sea, de extensibilidad, de extensión o flujo entre 65, más o menos 5 centímetros. Nosotros hemos hecho concretos autocompactados incluso superiores a ese asentamiento, llegando a los 90 centímetros. Tiempos de manejabilidad requeridos de 30 minutos, por lo que les mencionaba, en una planta de prefabricados, pues no se requiere manejabilidad. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Ahora fabricados con pilotes pretensados, concretos muy similares, baja relación agua-cemento de menos de 0.4, diseños bajo norma de durabilidad, concretos producidos y vaciados en situ, el aditivo usado también superplastificantes y acelerantes, resistencias acá complementando lo anterior. La anterior diapositiva son resistencias muy altas a 14 horas, logrando 4.000 PSI, o sea, muchos de ustedes de los concretos que manejamos de 3.000 o 4.000 PSI, o sea, de 210 kilos centímetro cuadrado, obtengo esas resistencias a 28 días, pues estos concretos requieren esas resistencias de diseño no en 28 días, sino en 14 horas. Y resistencias a 24 superiores a los 5.000 PSI. Asentamientos de colocación de 8 pulgadas y tamaños de grava de 1 pulgada o menos. Bien, aquí la combinación de esos dos tipos de prefabricados, vigas y columnas, pilotes pretensados en una estructura ya combinada. Es una estructura prácticamente al 100% prefabricada, desde su pilotaje hasta sus columnas, tableros y rampas de acceso. Lo importante de aquí para resaltar, y como creo que no les mencioné los créditos, tanto a Preansa como a Soletanche. Preansa con la estructura, la superestructura, y Soletanche con la estructura de pilotaje. Estas combinaciones logran ser competitivas frente a estructuras de acero, como lo vemos en nuestras ciudades. Tanto en durabilidad, son estructuras mucho más durables. Mantenimientos, acá hicimos un estudio de los costos de mantenimiento de los puentes peatonales en la ciudad de Bogotá, y cuestan 3 veces más el mantenimiento de estos puentes que optar por este tipo de estructuras. Ahora vamos a ver el impacto en la movilidad. Este tipo de estructuras de concreto prefabricado, yo las puedo lograr montar en la mitad del tiempo, incluso que el metal. Estamos hablando de 14 semanas, y si vienen prefabricadas, incluyendo los pilotajes, estamos hablando de entre 6 y 9 semanas. ¿Estamos? Y obviamente el comparativo con el metal en su proceso constructivo, pues es
relativamente similar porque ya viene construido, viene como un Lego. Entonces, en términos de costos fijos, también se me reducen, y al ser incluso más rápidos, pues los costos directos también logran ser competitivos. ¿Vale? Aquí más estructuras prefabricadas. Esto es una estructura en Medellín, que es la Plaza de Toros de Medellín. Su diseño nuevo, su remodelación y reforzamiento está hecho con prefabricados, que aquí los vemos. ¿Listo? Muy bien. Concretos especiales, y con eso ya entramos a la última fase de la presentación. Vamos a hablar de concretos arquitectónicos, concretos de baja permeabilidad, concretos de alta resistencia, concretos reforzados con fibra. En donde nos vamos a parar un poco es en los de alta resistencia. Y los Smart Concrete no los traje porque no nos va a dar el tiempo suficiente, pero los Smart Concrete es pensar cada vez más en la sostenibilidad del planeta. Bien, los arquitectónicos lo que nos permiten es generar una apariencia final integrada, o sea, no tener no tener la necesidad de colocar acabados finales, no requiere la colocación de acabados superficiales, como lo acabo de mencionar. Mayor seguridad al no tener riesgo de desprendimientos. Acuérdense que en ocasiones en la arquitectura nuestra colocamos fachaletas o estructuras adicionales que en sismos pueden desprenderse. En este caso, si es concreto a la vista, no voy a tener ese tipo de problemas. Amplia variedad de texturas y colores que permiten crear una diferencia estética, como lo vimos en un par de ejemplos al principio de la presentación. Reducción de costos porque no requiero acabados siempre y cuando tengamos claro el diamante que les mostré en la definición de concretos por desempeño, y es que seguramente el costo directo del concreto arquitectónico es más alto, pero cuando yo empiezo a involucrarle los costos integrales de una obra, pues probablemente logre una reducción en costos y disminución en tiempos de ejecución, hablando de reducciones de costos variables y fijos. ¿Listo? Bien, aquí entramos ya al detalle de los concretos arquitectónicos. Les quise mostrar una obra muy bonita en donde estamos hablando de concretos por desempeño, pues hay una combinación de dos tipos de concretos. Esto es para los que nos acompañan de Bogotá. Esta es la zona T, donde es una zona de restaurantes y bares muy conocida en la ciudad de Bogotá, que fue recientemente remodelada en su parte urbana, y podemos ver que en las zonas peatonales y en algunas de bajo tráfico se utilizan adoquines, y fíjense la competitividad de la cual hablamos y la flexibilidad, pues lo que estoy señalando con el pointer son adoquines de color rojo, pero fabricados con cemento, ¿sí? No adoquines de ladrillo, para garantizar una durabilidad importante. Todo esto es tecnología de concreto, y en una zona que está no nos alcanza a dar la foto para mostrarla, es una zona de vehículos de tráfico alto. Yo lo que hice fue, o lo que encontramos ahí, es concretos estampados, que en la diapositiva de la derecha podemos ver muestras de concretos estampados donde yo puedo reflejar incluso características de envejecimiento de la roca, ¿vale? Muy bien, esto lo podemos encontrar también en estructuras de muros. O sea, yo puedo reemplazar incluso la roca cuando yo requiero hacer cerramientos de fincas, o donde yo requiera concreto arquitectónico y quiera de alguna forma reflejar la roca y no seguir, digamos, maltratando el ambiente, pues puedo hacer concreto con estas rocas que también son difíciles de construir, y les puedo dar al final un detalle de envejecimiento para que esto termine siendo concreto, ¿vale? Aquí, aprovechando que hay profesores y alumnos
de maestría y especialización de la Javeriana. Estas son unas obras, el campus de la Javeriana está llena de edificios en concreto arquitectónico donde se resalta justamente las bondades de este tipo de estructuras y sobre todo para la academia, alta durabilidad, ¿no? Son la parte de abajo, o la fotografía de abajo es un concreto, no necesariamente tienen que ser colores, esto es un concreto aparente en color gris. ¿Listo? Bien. Este es un concreto en color ocre, ¿sí? Perdón, este es blanco. Y lo que hacemos básicamente es tener cementos blancos y tener mucho cuidado en la selección de las arenas. Si hablamos, no les traje ejemplos de concretos arquitectónicos en color ocre. Digamos que a mi juicio el ocre tiene una combinación compleja, y es que pues yo requiero, además del cemento blanco, requiero combinaciones de arenas específicas para garantizar una homogeneidad en el color. ¿Listo? Bien. Aquí hay requerimientos de cuidados con formaleta, etcétera, pero esto ya va un poco más allá de la charla, el objetivo de la charla. Esta diapositiva la mencionamos al principio y dijimos cuáles son los requerimientos de estos concretos para complementarla. Los concretos arquitectónicos normalmente todos tienen asentamientos altos, si no autocompactables, o sea, concretos de extensibilidad o de extensión o de torta, como lo mencionábamos hace un rato, o sea, de más de 65 o de 65 más o menos 5 centímetros de extensibilidad. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Ya pasamos a hablar de concretos, otra clase de concretos especiales, que son concretos porosos o concretos pérbia. Aquí también me detengo un segundo a explicarlo. Son concretos que se llaman también concretos infinos, y es que en el diseño de la mezcla yo no le incluyo arena, ¿sí? Ahí ven el detalle de una de las pruebas que se hace, es que son concretos muy permeables, ¿sí? Y como no tienen finos, pues permiten que el agua se filtre. ¿En dónde los utilizo yo? Parqueaderos, zonas en las cuales, y de hecho me devuelvo un momento, es uno de los materiales ya desde el punto de vista constructivo, con algo que se está usando mucho en el mundo, que son las certificaciones LEED. Me permiten lograr puntos importantes porque el agua lluvia, por ejemplo, en una edificación donde los sótanos o la estructura de nivel 0 tiene parqueaderos e incluso las mismas cubiertas las puedo hacer en concretos pérbia, garantizando obviamente que en la parte inferior pueda tener unos filtros que me permiten recoger el agua y utilizarla, ¿vale? ¿Qué tecnología de concreto especial tienen estos diseños de mezcla? Necesito tener la suficiente capacidad para unir la pasta al agregado sin tener las arenas, y esto es la unión de plastificantes, superplastificantes con alta cohesividad. O sea, esos superplastificantes tienen que ser en base policarboxilato. Aquí no está permitido de alguna manera el uso de tecnologías de segunda fase de aditivos, que son los naftalenos, o porque a veces se pueden diseñar con o sin modificadores de viscosidad que me permitan que el concreto, como no tiene finos, no se me segregue, ¿vale? Muy bien. Los concretos con aditivos incorporadores de aire, esto aquí, como vemos, lo quise resaltar porque el aire es bueno en cierta medida y en donde yo requiera los beneficios del aire, porque recuerden que el aire en el concreto me reduce las resistencias, así que tengo que tener mucho cuidado. Aquí vemos estructuras donde yo lo requiero, que son estructuras donde yo requiera baja permeabilidad, ¿vale? Esto es un tanque de almacenamiento en donde yo requiero que haya baja permeabilidad. Entonces vamos a explicar de manera muy rápida las ventajas de los incorporadores de aire, basado en la diapositiva anterior. Donde yo más los utilizo es
básicamente para la segunda diapositiva, y es darle propiedades impermeables o bajar la permeabilidad por capilaridad en la estructura de concreto. Este aire lo que hace es incluir unas esferas de aire muy rígidas que no se pierden, ¿sí? Que quedan ahí mientras el concreto está rígido y permiten tapar esos poros capilares que me deja la estructura, ¿vale? Me devuelvo un momento. Aquí hay unas ventajas adicionales en las cuales hemos usado, por ejemplo, para pavimentos cuando tengo exudación. Acuérdense que la exudación en el concreto, en estructuras como pavimentos o pisos industriales no es tan buena. El aire me ayuda en bajas cuantías, en cuantías de 0.5% del peso del cemento, no más del 1% del peso del cemento, me disminuye la segregación, ¿vale? Importante resaltar que si hablamos de pisos industriales, acuérdense que los pisos industriales tienen endurecedores de cuarzo, incluso endurecedores metálicos en la parte superficial, que si yo tengo contenidos de aire por encima del 3%, no van a permitir una adherencia fuerte entre esos endurecedores de cuarzo metal con el concreto. Entonces tengamos mucho cuidado, que ahorita mencioné el uso de inclusores de aire, siempre y cuando sean para disminuir la exudación en el concreto o el sangrado, como en otros términos de los países que están conectados. Se evita formación de lechadas superficiales. La clave acá, acordémonos, es que disminuye las resistencias a la compresión entre 3 y 5%, más o menos, por cada 1% de aire incluido. Entonces, cuando yo requiero hacer estructuras de baja permeabilidad como cubiertas, tanques de almacenamiento, etcétera, yo debo diseñar acordémonos, en el mundo hay cerca de 50 o más diferentes tipos de diseño de mezclas de concreto. Lo que yo tengo que tener en cuenta aquí es tener en cuenta esta recomendación que me dice que debería yo usar mayores cuantías de cemento para el desempeño a la que va a estar sometida la estructura, porque el aire me empieza a disminuir la resistencia, ¿vale? Muy bien, esta es una curva de durabilidad que es muy interesante, que me permite decir que el aire es bueno, ¿sí? En durabilidad hasta hasta cantidades de aire incorporado, no aire atrapado, ¿sí? Aire incorporado de entre un 3,5 o un 4%. Aparte, esa es la máxima durabilidad que han encontrado los investigadores de acuerdo a un factor de durabilidad dado por el investigador que está mencionado ahí. Y ¿por qué? Tener claridad que este aire lo que me permite es bajar la permeabilidad. ¿Y por qué la durabilidad? La durabilidad, uno de los factores importantes en ese factor de durabilidad medido es el acero de refuerzo que está dentro de mi estructura, que es el que más sufre por términos de corrosión. Básicamente corrosión generada a través de cloruros o a través de la carbonatación misma del concreto, ¿vale? Muy bien, y la resistencia a la compresión, pues que se baja, como lo mencionamos, desde el mismo instante en que baja la resistencia. ¿Listo? Muy bien, pasamos a concretos de alta resistencia y aquí otro ejemplo colombiano de los que ya hemos dado. Es orgullo colombiano para Latinoamérica. Es la Torre Atrio, recientemente terminada. Es un edificio de 44 pisos con 200 metros de altura, con 5 sótanos, 198 pilotes preexcavados, una placa de cimentación de 2.400 metros cuadrados y 3 metros de espesor. Esto fue récord también, no el récord mundial que ahorita mencionamos de esta megaestructura que se está haciendo en Dubái, pero sí un récord suramericano de vaciado de concreto masivo de 7.000 metros cúbicos de concreto en una cimentación durante 38 horas continuas. La resistencia del concreto fue de 4.000 PSI. De ese vaciado, aquí les comento anécdotas.
esto comenzó a vaciarse el viernes en la tarde, un viernes en la tarde y la fecha, la hora máxima, y era una hora máxima que no permitía modificaciones, es que el domingo, no recuerdo bien si era a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, tenía que terminarse el vaciado de la estructura porque empezaba la media, tenían que darse los detalles de la media maratón de Bogotá, que se corre los domingos acá en Colombia. Este, es un evento muy destacado que hace la organización Bogotá cada año. Y se logró otro tema importante, y es que aquí se unieron muchos concreteros, nos ayudaron porque aquí tuvimos como Cemex Concreto que disponer casi de todas las plantas de concreto para vaciar esta estructura de manera rápida, y de carros. Así que eso fue otro de los hechos relevantes que ocurrieron. Y recordar que para los concretos masivos, uno de los temas importantes es a controlar la temperatura. Aquí usamos escarcha de hielo para controlar la temperatura y evitar que los concretos pudieran exceder, ¿se acuerdan? Los deltas de temperatura, en este caso los 25 grados centígrados. Y tuvimos termocuplas para medir la evolución del concreto en el tiempo. Acuérdense que el concreto hasta su fraguado final está desarrollando temperatura. Evitar que, obviamente bajo modelos que se hicieron previamente antes del vaciado, lograr garantizar que no hubiese ese diferencial de temperatura para evitar fisuraciones por microfisuraciones. ¿Listo? Asentamiento de estos concretos entre 8 más o menos 1 pulgada, aquí con aditivos plastificantes y superplastificantes. Se adicionó hielo, como lo mencionaba, y con el fin de no exceder esos 22 grados, el gradiente máximo que nos permitimos fue de 20. Para las columnas, aquí ya hablamos, ¿se acuerdan? Decíamos que estos concretos que hablábamos de estas superestructuras al principio de la conferencia, lograban 8.000 PSI, se lograron en estas estructuras. También como hecho relevante cuando tenemos claridad de lo que en planeación, pues estos concretos, de la mano con el módulo de elasticidad que ven abajo, que son de 30.000 megapascales. Lo importante acá fue que gracias a la planeación tuvimos claro cómo lograr esta resistencia más este módulo de elasticidad, que no es fácil de lograr. Tuvimos que traer agregados desde la zona del valle, porque con los agregados de Bogotá no se lograba este módulo elástico. ¿Listo? Y una contracción máxima de 0.04%, que era la permitida. ¿Para qué? Para disminuir la retracción por secado. Esto no lo vamos a entrar a detallar acá, pero es una de las retracciones más importantes en el concreto. Lo que sí vamos a ver es algunos ejemplos de concretos diseñados con contracciones bajas. ¿Listo? Bien, otras experiencias de concretos de alta resistencia, que es lo que estamos viendo acá. Este es un cliente que necesitaba unas bóvedas de seguridad, donde los concretos lograron resistencias de 10.000 PSI. Aquí ya llevamos 2 ejemplos, más el ejemplo de los concretos prefabricados. Recuerden que terminan alcanzando resistencias entre los 9.000 y 11.000 PSI. En este caso particular, se utilizaron tamaños máximos de media pulgada, asentamiento de 8 pulgadas. Microsílice se utilizó en este caso. Importante, esta es una adición igual o similar en desempeño por resistencia, similar al metacaolín, que es otra de las adiciones que normalmente se usan para lograr resistencias importantes. Superplastificantes de alto rango y plastificantes retardantes. Relación agua-cemento, agua-material cementante, fíjense que aquí ya estamos hablando de relaciones agua-cemento bien bajas, es 0.3.
¿Cómo lograrlas? Basado en las dos, en los dos puntos o en las dos propiedades anteriores, cantidades de microsílice, y bajar la relación agua-cemento en lugar de agua para darle plasticidad al concreto. Lo logro con reductores de agua de alto poder. ¿Listo? Bien, más aplicaciones, ¿sí? ¿En dónde yo lo debería, yo debo trabajar este tipo de concretos que ya hemos visto ejemplos en Colombia? Rápido retiro de formaletas, también valga recordar el ejemplo de los prefabricados, postensionamiento o pretensionamiento temprano de placas, disminución de ciclos de construcción por cada piso y disminución del número de pisos que se requiere, apuntalamiento, este último ejemplo ya hablando de edificaciones. Bien, ahora vamos a hablar de algo que digamos que en la tecnología del concreto ha cogido mucho vuelo en el mundo y que ya está esa tecnología en Colombia, que son los UHPC, así se conocen los concretos de ultra alto, Ultra High Performance Concrete, de sus siglas en inglés, pero son concretos de ultra alto desempeño, por decirlo de alguna manera, traducido al español. Es un nuevo compuesto, un nuevo material compuesto en una matriz cementicia con agregados finos y aditivos, refuerzo de fibras metálicas. ¿Por qué? Básicamente, cada vez nuestras estructuras de concreto tratan de disminuir, o tratamos nosotros como industria de disminuir las brechas que todavía tenemos versus el acero, el acero convencional, y son las secciones y el peso, y con la adición de fibras yo permito, o se me permite a mi concreto, en este caso, tener mayor resistencias a la flexión, a la tracción y a la fatiga, donde un concreto simplemente reforzado pues no podría tenerlas, y lograr secciones más delgadas. ¿Listo? Aquí en Colombia, el ejemplo que está al lado izquierdo son concretos que yo puedo ya lograr de 1000 kilos centímetro cuadrado, o sea, estamos hablando de más de 15,000 PSI de resistencia, o sea, de 5 veces la resistencia de un concreto convencional, más o menos. Y vuelvo y reitero, se utilizan para este tipo de estructuras donde las secciones de concreto quieren parecerse cada vez más a una sección tan delgada como la del acero. ¿Listo? Entonces se las menciono, y si se dan cuenta, en la parte principal, voy a detallar un poco la diapositiva. El ejemplo ya de un concreto UHPC en Colombia está en el lado izquierdo. En el lado central está tomado de la revista Noticreto de un diseño de mezcla de un puente peatonal, si no estoy mal, en Seúl. Ahorita se me escapa el nombre. Y en la parte derecha estamos comparándolo con un concreto convencional para que vean las diferencias en cuantías de cemento y relaciones agua-cemento. Entonces, voy a entrar a detallar el de la izquierda, que es el colombiano. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las cuantías son muy parecidas. Entonces, el concreto, voy más a comparar con un concreto convencional. Un concreto convencional que podamos estar hablando de 4,000, 5,000 PSI, tiene 375, 400 kilos de cemento, dependiendo del cemento que yo estoy usando, etcétera. Mientras un concreto de este tipo, UHPC, tiene 700 o más kilos. Tiene unas adiciones específicas, como por ejemplo las que mencionamos ahorita, de microsílices o metacaolín, 200 kilos de una adición, 200 kilos o más de la otra. No puedo entrar a explicarles el diseño en particular. Agua, 130 kilos. Superplastificante, 80 o más kilos. El superplastificante es bastante alto. ¿Para qué? Aquí 150 kilos
de fibra metálica para lograr relaciones agua-cemento, fíjense, de 0.15, incluso 0.14, versus un concreto convencional que hablábamos de durabilidad de 0.45, de menos de 0.45, y concretos que vemos convencionales en nuestras calles de 0.60, 0.65. Aquí es donde está el reto bien importante de, primero, lograr estas resistencias tan elevadas. Segundo, la combinación con las fibras para lograr flexibilidad en la estructura y lograr hacer estructuras delgadas. Bien, aquí romper un paradigma, esto es bajo el microscopio, romper un paradigma de este tipo de concretos de alta resistencia, en donde vemos en la fotografía del lado izquierdo un concreto normal de 30 megapascales, ¿sí? Donde vemos el tamaño del agregado. Luego vemos un concreto de alto desempeño o de alta resistencia de 60 megapascales. Y luego vemos un concreto, estos todavía son de laboratorio, ahí se han logrado ya vaciar estructuras de 210 megapascales, pero donde vemos que el agregado prácticamente se empieza a confundir con estructuras que brillan acá como que son cuarzo, para lograr resistencias elevadas, ¿vale? Más ejemplos que de hecho el E-Tower, que es el edificio más alto del Brasil, pues ya no alcanza a ser el edificio a compararse con la Torre Atrio de Colombia. Lo quería mencionar básicamente por lo siguiente. No voy a entrar en detalle, al final se los explico. Concreto arquitectónico, ¿por qué? Porque lo ven acá en el vaciado de las columnas, son, además de que son de 125 megapascales la resistencia de esas columnas, el concreto es de color arquitectónico rojo. Piense el origen del agregado, que es basáltico, para lograr, como son estructuras elevadas, lograr módulos elásticos representativos como el que vimos de la Torre Atrio. El origen del agregado de la Torre Atrio también es basáltico. Cemento gris ARI, que es alta resistencia inicial, que es como el ART nuestro en Colombia. Superplastificantes, retardadores, y aquí la combinación de microsílica y metacaolín para lograr las resistencias. ¿Por qué la utiliza? Aquí se ve la foto del edificio terminado. ¿Por qué la utilización de este tipo de concreto en edificaciones como esta? Y les cuento el ejemplo particular. Esto está ubicado en Sao Paulo, parecido en ciudades como las que tenemos en Colombia. Son de alta movilidad y de alto tráfico, donde el valor de los parqueadores, este es un edificio de oficinas y de vivienda, pues el valor de los parqueaderos es alto. Y al tener el diamante que les mencioné al principio, en planeación, diseñando concreto por desempeño, lo que lograron en esta construcción es, utilizando este tipo de concretos, aumentar en un 50% versus el diseño con concretos convencionales la capacidad de parqueaderos. Al aumentar esa capacidad de parqueaderos, cruzaron el valor del parqueadero versus el valor del concreto de alta resistencia, y terminaba siendo viable la ejecución con este tipo de concretos. Aquí vuelvo, reitero, estos concretos no son para usarlos en todo lado, pero si yo desde el proceso de planeación los empiezo a pensar en que me pueden ayudar y pueden terminar siendo algo viable desde el punto de vista económico de la estructura al finalizar, pues voy a echar mano de esa tecnología, ¿vale? Concretos con fibra. Estos son concretos para pavimentos con fibra sintética en la foto en particular, y normalmente se utilizan para pisos industriales y para reemplazar la malla de refuerzo, también fibra metálica, y también vienen siendo usados en pavimentos de concreto. Recordar obviamente que los pavimentos, pues aquí vemos la viga, el desempeño en resistencia no lo mido con
resistencia a la compresión, sino módulos de rotura. Aquí vemos los ejemplos en estructuras de pisos industrializados. Y esto es una foto de un home center donde han venido siendo utilizados los concretos con fibra. Bien, aquí ya pasamos a la parte final para dejar tiempo a las preguntas. Concretos autocompactantes, ya los hemos venido mencionando. ¿Qué es lo que me permiten generar? Mejores acabados, reducción de costos asociados a la colocación y a las reparaciones derivadas de una mala compactación del concreto. Acuérdense que los concretos convencionales deben ser compactados para garantizar la distribución homogénea del agregado y la pasta dentro del elemento al que estoy vaciando, ya sea con vibradores de aguja o en elementos como columnas o muros, etcétera, o en pavimentos con estructuras metodologías de compactación como rodillos. ¿Listo? No necesita personal ni vibradores para compactar. La calidad, ahorita que estamos hablando de los impactos del COVID para bajar la cantidad de personas en nuestras obras, pues yo no requiero la persona que está vibrando, ¿sí? Y ni la persona que está acuérdense que los vibradores de agujas, si estamos hablando de una columna, el motor lo tiene que sostener otra persona. Ahí ya son dos personas que no tendría que utilizar. La calidad final del vaciado no depende de la compactación. Acuérdense que normalmente cuando utilizamos concretos no diseñados por desempeño, en las columnas, si yo utilizara concretos autocompactados, no voy a ver lo que normalmente ocurre, que son los hormigueros en la parte de la pata del muro o de la pata de la columna, que terminan las reparaciones costando más de forma integral. Incrementa la velocidad del vaciado y no se segrega. Aquí vemos estructuras muy bonitas de concretos arquitectónicos con autocompactados, de los primeros ejemplos de autocompactado en Colombia, más específicamente en Bogotá. Usos concretos en estructuras con acabado aparente, como lo vemos acá, estructuras vaciadas de manera continua, columnas y muros donde el acero de refuerzo sea difícil el vibrado, como lo mencionaba hace un rato, y elementos de secciones irregulares, estrechas o inclinadas, como lo mencionábamos en el hotel de Sao Paulo, ¿bien? Como este. Bien, aquí las pruebas. Esta en particular, decirles que en el Comité de Normalización de Concretos Morteros y Graus de ICOMTEC se hicieron unas pruebas para verificar si había una diferencia entre levantar el cono con el cono invertido. O sea que lo importante para todos acá es que yo puedo hacer el ensayo de flujo o de extensibilidad o de torta o de extensión en los concretos autocompactados con el cono invertido o con el cono normal. Acá es la prueba de la bota, que también se hace para tener unas verificaciones de la reología de nuestro concreto. Y aquí ahora sí, para ir finalizando, este es uno de los, por decirlo de alguna manera, de concretos que uno podría creer que no se podrían hacer, pero teniendo claro que cuando desde la planeación buscamos alternativas, se pueden hacer. Entonces, fíjense que este es un concreto para una obra en Bogotá. Es un concreto de baja contracción, masivo y autocompactado, ¿vale? Esto se hizo para un reforzamiento de una estructura y uno podría decir que lo más complicado aquí de lograr es cómo hacer una baja contracción. Si cuando me dicen que yo diseñe por baja contracción debería tener la mayor cantidad de tamaño máximo posible en las gravas y bajar la cantidad de pasta, pero un autocompactado requiere pasta y adicionalmente para que ustedes vean las secciones que se tenían que vaciar ahí, pues yo requiero
un flujo importante. Pero lo que les quiero decir es que se logró con relaciones agua-cemento bajas, aditivos que no sé si todos los conozcan, pero importante que los que no los puedan usar en el caso que requieran, son aditivos para lograr baja contracción con unas especificaciones importantes de 0.05% a 90 días en la prueba de contracción, ¿vale? Aquí resaltar del por qué se requería una baja contracción, y es que al ser un reforzamiento de una estructura, pues como lo ven en la fotografía de la parte inferior izquierda, pues tengo concretos viejos que ya lograron la total contracción, porque era una estructura de más de 10 años, pues ya se contrajo todo, o el concreto que hay ahí, perdón, ya se contrajo todo lo que requería. Al yo colocarle una estructura, un concreto nuevo, que se va a retraer, si yo no tengo los cuidados rigurosos de generar una contracción por secado baja, pues se me va a fisurar y no va a haber la suficiente adherencia entre los concretos nuevos y el concreto viejo, básicamente por eso. Y las diferencias que ya les mencioné en diseño versus un autocompactado es tener las condiciones suficientes o los requerimientos suficientes en adicionar a la tecnología del concreto aditivos de baja contracción. Aquí vemos cómo se comportaron las vigas y no vamos a hablar del ensayo en particular, pero donde se logra a los 90 días el requerimiento del 0.05% de retracción. Aquí vemos unas reparaciones de uno de nuestros hilos en una de nuestras plantas donde se utilizó una tecnología similar donde yo requería concretos autocompactados por el tipo de sección que estaba vaciando con una retracción bastante baja, similar a la que mencionamos ahorita. En este caso tenía un 0.08% de retracción permitida para evitar lo mismo que les mencionaba, y es el comportamiento del concreto viejo versus el concreto nuevo. ¿Listo? Bien. Aquí más detalles de cómo se vaciaron. Y esa era, digamos que, la conferencia. Muchas gracias a todos por la participación. Yo aquí me concentré y no tuve ningún punto en particular. ¿Vale? No sé, preguntas, creo que me las iban a hacer ahorita. Así es, ingeniero, muchas gracias. Como lo anunciamos al inicio, recibimos sus preguntas a través de nuestro chat y Facebook Live. Sabemos que muchas han sido resueltas durante la charla, sin embargo, aún nos quedan algunas por resolver. Así que comenzamos con la primera pregunta. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre un concreto con contracción compensada y uno de baja contracción? Muy bien, esa debe haber sido de las últimas. Los concretos de contracción de baja retracción son de alguna forma los últimos 3 ejemplos que vieron hace un momento, en donde yo disminuyo la retracción por secado del concreto, y los concretos de contracción compensada, que de hecho hay una investigación de la Universidad Javeriana y se colocaron, se hizo un vaciado particular de ese concreto de contracción compensada en la planta de Siberia de Cemex Concretos. Es básicamente llegar a una retracción de cero. ¿Cómo llegar a una retracción de cero? Hablando de retracción plástica y retracción por secado, ¿no? Es buscar que el concreto que yo he diseñado, ¿sí? Haga los ensayos respectivos para obtener la retracción que va a tener ese tipo de concreto, y luego bajo 2 tipos de tecnología, una a través de aditivos líquidos y la otra o aditivos en polvo también, o a través de un cemento, cualquiera de las 3 alternativas, ahorita dije 2, pero cualquiera de las 3 alternativas, yo logro hacer expander el concreto, lograr la expansión suficiente necesaria para controlar la retracción que medir ese concreto en particular, ¿vale?
Esos son los Gracias, diseños de ingeniero. contracción compensada. Ay, perdón. Gracias, Con ingeniero. gusto. Nos han llegado varias preguntas. Trataremos de darle respuestas a todas. Vale. ¿Cuáles son las claves para hacer un concreto con alta resistencia al desgaste? Bien, esa de alguna forma la mencioné. No, a veces no está, de hecho en Colombia lo encontramos y voy a hacer una cuña ahí porque me dice el ingeniero Yesid Alvarado que sí se logró conectar, es uno de los ingenieros de materiales y estructuras de la Universidad Javeriana. De hecho, encontramos que no hay laboratorios que tengan revisión de desempeño por abrasión. Ya el laboratorio de la Universidad Javeriana lo tiene. ¿Cómo yo lo logro hacer? Básicamente reduciendo relaciones agua-cemento de manera importante, lo que más yo pueda lograr, al menos por debajo de los del punto 45. Y definitivamente algo que es bien importante es el tamaño máximo del agregado posible, que también me ayuda a reducir la contracción, pero para la abrasión es lograr 100% de caras fracturadas. ¿Listo? Perfecto, ingeniero, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué los concretos para pisos industriales, sobre todo cuando hacen fríos intensos como en la sabana de Bogotá, se alargan los tiempos de punto o fraguado? Sí. Debe ser cuando dicen el punto, es el punto de allanado de los pisos industriales. Recordemos que lo que puede pasar cuando hay fríos como en la sabana de Bogotá y sobre todo se presentan con las famosas heladas donde en los amaneceres de la sabana de Bogotá la temperatura ambiente, perdón, logra estar por debajo de los incluso 0 grados centígrados. Es recordar que el cemento por debajo de los 7, 6 grados centígrados, el cemento no reacciona. Casi que, por decirlo de alguna manera coloquial, el cemento se cobija y se echa a dormir y no reacciona. Y al no reaccionar, ocasiona esos retardos de fraguado y por ende retardos en los tiempos de allanado en los pisos industriales. Pero es un efecto que puede ocurrir en cualquier tipo de concreto, en estructuras que van a estar sometidas a temperaturas en ambiente que en algún momento puedan estar por debajo de esos 6, 7 grados centígrados. ¿Listo? Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuánto puede costar el concreto de más de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado? Muy bien. Esa es una pregunta, eso es el diseño de ese UHPC. Dependiendo de para lo que vaya a estar sometido, son concretos que pueden estar por encima de los 3,5 millones, 4 millones de pesos el metro cúbico. ¿Vale? Ok, perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿las tecnologías de prefabricados están disponibles para la construcción de edificaciones y puentes peatonales? Muy bien, esas tecnologías que vimos durante la charla, todas son tecnologías disponibles en Colombia y de hecho les mencionaba ejemplos de dos de varios prefabricadores que ya hay en Colombia para hacer gran formato, en donde podríamos hacer como los chinos, el ejemplo de los hospitales que construyeron en muy pocos días, con el ejemplo que les mencioné del puente peatonal, que fue con pilotes prefabricados, columnas, tablero y rampas de acceso 100% prefabricadas. Son concretos que ya hacen competencia directa al acero. Ok, muchas gracias, ingeniero. En Bien, puentes hay bastantes prefabricados, preguntas ahí en el chat. sí, hay bastantes. Vamos a tratar de contestarlas todas. Vale. En puentes prefabricados, ¿qué se usa para unir las partes? En puentes prefabricados, ¿qué se usa para Para unir unir las partes. Ah, bien,
Ahí, aquí me podrían ayudar seguramente habrán prefabricadores ahí en la charla, pero pueden haber uniones húmedas o pueden haber uniones rígidas. Esas uniones rígidas pueden ser metálicas, pueden ser combinaciones de metal con aluminio y pueden ser húmedas, hablando de estructuras de combinaciones de concretos como los mencionamos ahorita, de concretos de muy alta resistencia con muy baja contracción, ¿sí? Y esa es una muy buena pregunta para evitar para garantizar el monolitismo en el caso que se requiera, o en estructuras como el puente que mencioné, que son estructuras simplemente apoyadas. Así es, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo puede tardar la ejecución del tipo de puentes que mostró? ¿Son competitivos versus el metal? Muy bien. Creo que lo mencioné. Si un concreto peatonal sin pilotes, primero es decirles que puede ser más veloz que un puente metálico. ¿Y por qué más veloz? Si el pilotaje se hace prefabricado también, básicamente por el montaje, termina siendo competitivo tanto en montaje como en costo directo como en costos indirectos. ¿Listo? Bien. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es, Siguiente. ¿cómo es el manejo de la mezcla de concretos de alto desempeño? Tengo entendido que no son muy maleables. Ingeniero. Lorena, no te escucho bien. La siguiente Lorena. pregunta es, ¿cómo es el manejo de la mezcla de concretos de alto desempeño? Tengo entendido que no son muy maleables. Ingeniero, ¿me escucha? Aló, ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero, buenas Hello. tardes, ¿me escucha? Hola, hola. Algo pasó. Se cayó No te la preocupes. conexión. Bueno, Sí. si ya estamos bien con la conexión, sigo con la siguiente pregunta. ¿Cómo es el manejo de la Sí, mezcla de concretos de sí, alto dale, te desempeño? escucho bien ahora. Qué bueno, me alegra. Ingeniero, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el manejo de la mezcla de concretos de alto desempeño? Tengo entendido que no son muy maleables. Depende. Así, dale. Muy bien. Bueno, ya tengo entendido. Hay un tema bien particular ahí y es dependiendo de cuál es la manejabilidad que yo requiera. Ahí vimos un par de ejemplos de un concreto de alto desempeño en una planta de prefabricados donde la manejabilidad es corta, y yo con un superplastificante y acelerante puedo lograr el tema. Cuando la manejabilidad es importante y yo requiero transportarlo, el concreto, ya no como lo mencionábamos en la charla de 30 minutos, sino 1 hora, 2 horas. Yo requiero el uso de retardantes o estabilizadores de fraguado que hay en el mercado para garantizar justamente la estabilidad de la manejabilidad en el tiempo de transporte, y lograr que, claro, entiendo la pregunta y es, con estas cuantías de cemento tan importantes que lleva este concreto, pues va a ser muy difícil de manejar. Si yo no le agrego, y gracias por la pregunta, no mencioné el uso de estabilizadores de fraguado que me permiten lograr esa manejabilidad. ¿Vale? Gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿existen concretos tipo pavimento bombeables? Claro que sí, bombeables.
Y es una pregunta, como que podría ser una pregunta de examen a los estudiantes de la Javeriana, a las universidades que se conectaban. Normalmente no debería existir, pero en algunas ocasiones donde se requieren hacer pavimentos, donde yo no pueda hacer descarga directa, o sea, que llegue el mixer y me descargue directamente, yo puedo hacer concretos bombeados. Hay que tener cuidado con, obviamente, los desgastes de las bombas, etcétera, pero lo puedo hacer y valga la pregunta para mencionarles que para reducir los desgastes ahí yo puedo utilizar otros aditivos, otra tecnología de aditivos que afortunadamente por la pregunta que me hacen, los puedo llegar a usar, que son ayudantes de bombeo para disminuir ese desgaste de mi equipo de bombeo, porque bombear concretos de 3 y 4 pulgadas pues normalmente no es recomendable. Listo. Gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta dice, cuando se tienen relaciones agua-cemento bajas en un rango de 0.40 a 0.39, ¿existe una sugerencia de la geología del tipo de agregado grueso para trabajar mejor la durabilidad? A ver, repíteme la que se fue por un momento la señal, por Cuando favor. se tienen relaciones de agua-cemento bajas entre un rango de 0.40 y 0.39, ¿existe una sugerencia de la geología del tipo de agregado grueso para trabajar mejor la durabilidad? Yo creo que esta pregunta voy a responderla como los abogados, que va a depender mucho del desempeño que yo requiera por durabilidad, porque digamos que yo puedo hacer concretos con bajas relaciones agua-cemento, como las que está mencionando la persona que hace la pregunta, con agregados de origen, bueno, eso sí, me permito dar la aclaración nosotros, y está especificado de esa forma, con origen de agregados de tipo de río y no de cantera, porque en ocasiones vamos a hablar del desgaste de este tipo de agregados, no es el suficiente, y por eso digamos que para ya, si entiendo un poco la pregunta, para concretos que van hasta resistencias de 5.000, 4.000 PSI, normalmente, y lo hacemos acá en Cemex Colombia, nos permitimos utilizar agregados de cantera, pero cuando ya requerimos concretos de mucho más alta resistencia, donde requiero relaciones agua-cemento, como las que menciona la persona que preguntó, requiero sí o sí agregados de río. ¿Listo? Bien. Gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la curva de desarrollo de resistencia del cemento utilizado para el concreto ultrarresistente para poder comparar con concretos desarrollados en Panamá con mucho menos cemento y aditivos del ejemplo? Muy bien, correcto. Y chévere la pregunta desde Panamá. Estas resistencias de la evolución del cemento en cubos, no para comparar cementos, porque estamos claros, de hecho la segunda, tercera diapositiva, vemos que los cementos de los europeos cada vez tienen mayores adiciones, con el fin de resolver por ahí una pregunta que vi de la persona, de nuestro ingeniero que se conectó desde Australia, para reducir cada vez más el impacto al medio ambiente y bajar la huella de carbono. Nosotros también lo estamos haciendo. Para resolver la pregunta, la evolución, estamos hablando de a un día, este cemento puede estar alrededor de los 250 kilos por centímetro cuadrado, vuelvo y repito, en cubos, y a 28 días puede estar llegando a 500 kilos centímetro cuadrado, entre 450 y 500 kilos por centímetro cuadrado, la resistencia, y ahí podría ya ser la curva de
de desempeño del segmento. ¿Vale? Siguiente. Gracias, ingeniero. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero por favor pueden enviar sus preguntas al mail mix3er.colombia@cemex.com. Muchas gracias a todos por su asistencia. A través de sus correos estarán recibiendo invitación al próximo webinar sobre controles estadísticos, curva agua-cemento, dictada por nuestro ponente, el ingeniero Javier Morales, el 5 de mayo a las 3 de la tarde. La modalidad será la misma, a través de una liga de Zoom. Infinitas gracias, ingeniero Santa Cruz, por el aporte el día de hoy. Le enviamos un abrazo desde la distancia a todos. Sigamos cuidándonos y siguiendo los protocolos. Recuerden siempre que la salud y seguridad de todos es una prioridad. Feliz resto de semana. Gracias, Lorena, y gracias a todos los que nos acompañaron.